¿Vieron cuestiones de medición inicial ya? Sí, bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que ayer estábamos mirando el tema de la medición periódica? Y yo le voy a mostrar ahora para que ustedes puedan ver, a ver si alguien me dice que sí se ve. Si sale con audio, le voy a agradecer. Si se ve el cuadro para empezar a analizar lo que vimos ayer respecto a los créditos que dijimos que había que analizar la intención y factibilidad de negociar en forma, bueno, acá es negociar en realidad, de negociar en forma anticipada créditos. ¿Están viendo o no? Sí, profe, se ve. Ah, perfecto. Bueno, fíjense, ahí en el esquemita, cuentas por cobrar, créditos, cuentas por pagar, deuda. Se hablaba de si se medía el valor neto de realización o al costo amortizado. El valor neto de realización no es otra cosa que el valor actual a la tasa probable de negociación y tasa probable porque no se hizo ninguna transacción y se está a fecha de cierre haciendo la evaluación. Eh, en el caso de si se va a mantener, ya la tasa es una tasa por lo cual se hizo la transacción porque es la tasa del momento que se otorgó el crédito, la tasa pactada. Entonces, ¿qué se analizaba? La intención y la factibilidad de negociar en forma anticipada los créditos. ¿Sobre qué radica la evaluación? Hay que buscar evidencias o pruebas. Para poder medir de esta manera hay que buscar evidencias o pruebas y el análisis se circunscribe a los hechos anteriores al cierre, y a los hechos posteriores al cierre, ahí tienen la sigla para resumirlo. Posteriormente, ¿qué habría que verificar? Como anteriores al cierre, la modalidad operativa habitual, es decir, que es habitual de la corporación para los créditos que se quieren medir a la tasa probable de negociación, negociarlos antes que lleguen la fecha de vencimiento de tales créditos. Entonces, de esa manera, lo que hay que mirar es la habitualidad y la otra cuestión, como hechos posteriores, las acciones concretas, ¿sí?, de la corporación en relación a los créditos bajo análisis, es decir, que concretamente se negociaron. Por ejemplo, el periodo de hecho posterior al cierre lo que pueden mostrar es pautas concretas respecto a la negociación en sí. ¿Qué juzgábamos entonces? La intención por un lado y la factibilidad. Primero la condición necesaria es la intención y la condición suficiente es la factibilidad. Esto es respecto a los créditos. Respecto a las deudas, el tema pasa por, en este caso, en las deudas pasa por la intención y posibilidad de cancelar en forma anticipada la deuda. Nuevamente, ¿a qué nos sujetamos? Decía la evaluación. ¿Evaluar qué cosa? Nuevamente, evidencia o prueba. El análisis de qué cosa? De los hechos anteriores al cierre y los hechos posteriores al cierre. ¿Qué hechos anteriores al cierre tendríamos que ver de nuevo? Que sea la modalidad aceptada por los acreedores, que los acreedores aceptarían cancelar la deuda cuando uno quiera medirlo al costo de cancelación en el caso de los pasivos. Si no, se van a medir por la tasa pactada. La tasa, en el caso del costo de cancelación, sería aquella a la cual aceptaría el acreedor que la corporación cancele la deuda. Acciones concretas de la corporación y de acreedores en relación a que ya están fijando las condiciones para que se cancelen en forma anticipada esa deuda. Entonces, en el caso de negociación, que es el de los créditos, es distinto porque los créditos, la corporación en realidad tendrá que ver con quién negocia
anticipadamente los créditos, es decir, con un tercero que no es el deudor, ¿m? de esos créditos. Por ejemplo, banco, que la corporación tenga más de un banco en donde puede ir a negociar los créditos. Cuando estamos hablando de la deuda, un error típico en los exámenes, ¿cuál es? Es plantear que la deuda van a negociar. La deuda no se negocia, la deuda lo único que se puede es que el acreedor de la deuda acepte de que anticipadamente la corporación cancele la deuda, es decir, que es con la propia corporación. ¿Consultas hasta ahí? ¿Alguna duda? Es decir, que con eso ampliamos la parte referida perdón, al tema de la intención y factibilidad que habíamos visto y que ahora enseguida ya se las mostraré nuevamente. Bien, a ver, esperen un momentito. Ya se abre el siguiente archivo. Bien, ahora sí, ya se los voy a mostrar. Vamos a retomar en lo que habíamos quedado en el encuentro de ayer. ¿Qué habíamos visto? Este cuadro, que por eso ampliamos aquí, que se decía intención y factibilidad. Si existía intención y era factible negociar en forma anticipada, se mide el valor actual por la tasa de negociación. Si no se da alguna de estas condiciones, si ya no se da la intención, y ya hay que medirlo a la tasa pactada, al valor actual, pero por la tasa pactada. Si se da la intención, pero no se concreta la factibilidad, nuevamente es no. A ver si hay preguntas acá, porque es importante, porque las dos cuestiones van en secuencia. Cualquiera de estas dos que es no, en definitiva nos lleva al no aquí, que es medirlo por la tasa pactada. Medir por la tasa pactada. ¿Queda claro ese punto? ¿Les queda claro ese punto de medir por la tasa pactada? Bien, vamos al siguiente caso. Otros créditos va a ser igual que este que los créditos por venta, préstamos y refinanciaciones, es decir, analizar si hay intención o factibilidad, si hay intención y factibilidad, medirlo por la tasa de negociación, si no por la tasa pactada, que es la de el momento que se otorgó la financiación. Los créditos en especie se van a medir al cierre de acuerdo con la medición contable de los bienes o servicios a recibir. Es decir, si otorgamos crédito en especie, al momento de medirlo periódicamente al cierre del ejercicio, lo vamos a hacer teniendo en cuenta el valor corriente que tienen los bienes que se van a recibir o los servicios que se van a recibir, que se reciben, por supuesto, después de la fecha de cierre, pero a la fecha de cierre se van a medir por los valores corrientes que tienen esos bienes, más obviamente, más los intereses si es que generan, porque lo típicamente, a ver, supónganse que un crédito en especie sería que la corporación, por ejemplo, a ver, vende televisores. Si vende televisores, en realidad, si le otorga un crédito en especie, que es presta a alguien, pero en vez de entregarle dinero, le entrega televisores, supónganse 100 televisores, ese crédito se va a medir a la fecha de cierre
por el valor corriente que tengan esos 100 televisores, más los intereses, por supuesto, que devengan de que será la cláusula, obviamente, que tendrá el crédito. ¿M? Entonces, más los intereses, por supuesto, que genere ese crédito en especie. Deudas, vamos a la deuda. Deuda por compra, préstamos o refinanciaciones. Nos cambiamos del otro lado y por eso vimos recién la intención. Intención y posibilidad de cancelación anticipada. Si se da la intención de que la corporación quiere cancelar en forma anticipada y es posible, es decir, que el acreedor acepta, ¿sí? A una tasa que fija el acreedor, que la deudora pague en forma anticipada, se va a medir el costo de cancelación que tendrá que ver con la tasa que fije el acreedor. Si no, se mide por la tasa pactada, que es la del momento que se contrajo la deuda. Cuanto a los otros pasivos, en moneda, igual que 4, es decir, se van a medir de acuerdo a la intención y a la posibilidad. Y por último nos queda, antes de los anticipos, nos quedan los pasivos en especie. Los pasivos en especie significa que en realidad, si eh, los bienes están en existencia o por adquirir al costo de cancelación, es decir, al valor corriente de ese bien, de esos bienes, más los gastos necesarios para cancelar la deuda. Si los bienes tienen que producirse o son servicios a prestar, será por el mayor entre la suma recibida o el costo de cancelación. En el caso de los anticipos, si hacemos anticipos a los proveedores, será, si fijan precio, al valor corriente, cuando fijen precio. Y si no fijan precio, al valor nominal, es decir, por la suma que se haya entregado. Y si el cliente nos hizo anticipo, será por el costo de cancelación del anticipo o el valor nominal en el caso de que no fijen precio. Por el costo de cancelación del anticipo, obviamente en proporción a la deuda. Preguntas aquí para no ir tan rápido. Preguntas. Eh, la medición periódica sería, por ejemplo, la fecha de cierre que está preguntando Elisama, que veo acá en el chat. ¿Alguna consulta? Porque estamos parándonos en la medición periódica a la fecha de cierre. Estamos viendo los distintos casos de crédito y los distintos casos de deuda. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Pablo. Sí, quiero sacar captura del 3 y el 4 que se me pasó. Perfecto, perfecto, perfecto. Está ahí de 3 y de 4. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bien. A ver, vamos viendo ahora. Espera un momentito. Los valores límite. A ver un poco.
Perfecto. ¿Qué pasa con los valores límite? Tenemos que otra vez ubicarnos. Cuentas por cobrar, crédito, cuentas por pagar deuda. Esa era la medición primaria, la medición periódica primaria. Entonces, ¿cuál es el valor límite de los activos? ¿Cómo se denomina? A ver si participamos un poco, porque si no, son demasiados conceptos y sin participación. No hay un indicador para acá para saber si se está comprendiendo. ¿Cuál es el valor, cuál es el valor límite de los activos? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el valor límite para cualquier activo? ¿Cómo se denomina? Como podrán ver, el profesor le dejó ahí a la izquierda para que lo digan, por lo menos. ¿Cómo se denomina el valor límite de los activos en todos los casos? A ver, Pablo, por lo menos que salga con vos. Valor recuperable. Valor, valor Recuperable. recuperable. ¿Está? Es un límite superior. Significa que esa medición primaria que vimos no puede superar el valor límite. Para los créditos, escuchen bien, medido a la tasa probable de negociación, si no hace falta hacer una comparación, porque se supone que esa tasa ya está midiendo los riesgos a la fecha de cierre del ejercicio, por lo cual hay una coincidencia entre el valor, entre la medición primaria y el valor recuperable. Si en cambio los créditos no se miden a la tasa probable de negociación, ¿sí? La medición primaria debe compararse con el valor recuperable. Y el valor recuperable surgirá del análisis de la probabilidad de cobro del crédito. Es decir, ¿qué dice ahí abajo? ¿Qué es lo que tenemos que analizar respecto a los créditos? Que dice aquí, viene en letras todas en mayúsculas, la cuestión es los hechos contingentes en relación a los créditos. ¿Qué cosa hay que mirar en caso de que haya que terminar pidiendo el valor límite de los créditos? ¿Qué cosa tenemos que analizar sobre los créditos? Primero, el hecho generador. El hecho generador debe existir por lo menos a la fecha de cierre del ejercicio. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el hecho generador para el reconocimiento de la contingencia? Otra pregunta. ¿Por medio de qué, eh, por medio de qué reconoceríamos la contingencia en este caso? ¿Cómo reconocemos la contingencia? No, no sé, pero peleen por el tema, ¿eh? ¿Cómo se reconoce una contingencia si es un crédito que está contabilizado, ya sea o en deudores por venta o en documentos a cobrar? ¿Cómo se reconocería? Está bien, pero ¿a través de qué? ¿Cómo se hace el asiento? ¿Cómo hacemos el asiento? ¿Qué dice Lizama, por ejemplo? ¿No hay ninguna sugerencia, Pablo? ¿Alguna sugerencia?
Igual miro, porque si no, lo estoy viendo. Bueno, estimación del crédito, pero está bien, pero ¿cómo se reconoce? Si hay que disminuirlo, ¿a través de qué? ¿Qué hay que reconocer en un crédito? Hay que estimar, pero ¿qué reconocemos? ¿Cómo se llama? No, no era el tema de los intereses. Habíamos hablado en el primer encuentro sobre las cuentas regularizadoras. ¿Cuál es la que le regulariza respecto a la probabilidad de no cobro de parte de de los créditos? ¿Qué cuenta? La previsión, profe. La previsión, porque yo quiero que salga, porque si no, no vamos a construir la previsión, exactamente. Entonces, si previsionamos los créditos, ¿está? Entonces, ahora, esa previsión, ¿qué tomamos en cuenta para previsionar? Y para previsionar, lo primero que hay que analizar es el hecho contingente. ¿Cuál es el hecho contingente? A ver si entiende, porque, ojo, que este es el punto para probar la materia después. Recuerden, les recuerdo algo. O en el integrador, que es oral, o en el examen final, que es oral, la materia se aprueba solamente en exámenes orales. Es decir, que ustedes se van a tener que expresar en forma oral para aprobar la materia. Entonces, como la carga, la obligación acá de un docente es ayudarlos a que ustedes se preparan, ustedes se tienen que expresar acá, porque si no, van a tener una dificultad después para explicar. Porque, a ver, ¿qué significa que el hecho generador exista a la fecha de cierre? Lo habíamos tratado en otra parte, pero vuelvo a insistir, lo habíamos tratado cuando vimos creo que era la unidad 10 que miramos el tema de los resultados, miramos los contingencias, los hechos posteriores al cierre y también miramos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. ¿Qué significa que que el hecho generador exista al cierre del ejercicio? ¿Cuál es el hecho en el caso de un crédito? Pero de nuevo, porque parece que no nos estamos entendiendo. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuál será el hecho generador para reconocer la previsión? Porque la previsión no significa que es incobrable el crédito, sino que, como pusieron aquí, a ver qué dijeron, ahí está, bueno, no es ni la venta ni el préstamo. Ese no es el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? De la previsión La sería previsión es cómo se reconoce. ¿Y cuál es ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en la fecha de cierre para previsionar un crédito? Que es el hecho generador. La incertidumbre, profe, de la venta. ¿Qué? la Un poco más fuerte que no incertidumbre lo del escucho. cobro, sería. La incertidumbre, profe, del cobro. Exactamente, pero más que incertidumbre, que hay elementos que nos lleva a pensar de que el crédito por lo menos no es cobrable del 100%. Está claro, tienen que haber evidencias a la fecha de cierre. No se puede previsionar si no hay ninguna evidencia de que el crédito no va a ser cobrado. ¿Está? Entonces, para previsionar, lo primero de todo es que haya una evidencia de que el deudor puede fallar. Ese es el hecho generador. ¿Está? El hecho generador debe pertenecer al ejercicio por el cual se informan. Supónganse que al deudor entre el cierre y la emisión de los estados financieros se le generó un gran incendio en su negocio y a partir de ahí podría ser de que no cancele su deuda, es decir, el crédito que tiene nuestra corporación. ¿Previsionaríamos o no? Pregunta. Supónganse que
cierre era el 31 de diciembre del año 20, del año 2020, y el 31 de marzo se le incendió parte de las instalaciones de su negocio, y por lo cual existen indicios que podría fallar. ¿Podemos tomar ese elemento como forma para previsionar o no? Probable, es obvio que es probable que no nos pague, que no honre la deuda. Sí, se podría. La respuesta en realidad, la respuesta en realidad es no. Y la pregunta es a ustedes, ¿por qué no? Porque probable, obviamente que, pero ¿por qué no se previsionaría? A ver si miran de nuevo aquí. Te paso de nuevo. En ese caso no vamos a previsionar, y no vamos a previsionar por esto que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Hecho generador. Dice existente al cierre. ¿Existe el cierre de ese hecho generador? En el ejemplo que se dio, había indicios de que el deudor que no iba a pagar su deuda a la fecha de cierre del ejercicio. Claro, no hay, ¿Fue un hecho que pertenece? ¿Mm? Sí, sí, adelante. Sí, Leandro. no, O no sé quién es era el que estaba que, con... perdón. claro, no, o sea, no es evidencia de que no vaya a pagar. No, no es un hecho del ejercicio. No se puede informar sobre cosas que no son del ejercicio. ¿Está claro? Si al 31 de marzo le pasa algo, eso es 3 meses después que cerró el ejercicio. Entonces, ya charlamos, repasen el tema de contingencia. El hecho generador no pertenece, por lo tanto, no se va a previsionar. No puede ser reconocida una previsión, porque el hecho generador debe pertenecer al ejercicio. Y el hecho generador son los indicios de que no va a cumplir en realidad. Después que hay que medir la probabilidad, debe ser elevada la probabilidad de incumplimiento. Y por último, para que se contabilice, para que se reconozca la previsión y disminuya, por lo tanto, el saldo del crédito, él debe poder cuantificarse. Entonces, quedará, si se da eso, quedará medido al valor recuperable. Supónganse, si es un crédito que se otorgó por 70.000 pesos, ¿sí? Más intereses que se van a devengar a lo largo de 3 meses de 10.000 pesos por mes, y pasó un mes nomás al cierre, entonces está devengado 10.000 pesos de interés. El crédito a la tasa pactada se mediría a 80.000 pesos, 70.000 más 10.000 pesos de intereses. Jugamos, analizamos aquí la cuestión del hecho contingente, nos encontramos que hay probabilidad de no cobrar la totalidad del crédito. Y dado de que se juzga de que se va a recuperar del crédito el 50%. ¿Sí? No, vamos a recuperar, que se va a recuperar del crédito el 40%. Se va a recuperar del crédito el 40%. Pregunta, ¿cuánto es la medición contable del crédito al cierre del ejercicio? Si es así, tienen numéricamente hablando, tienen un ejemplo numérico ahí. ¿Tomaron el ejemplo? ¿Han tomado el ejemplo? 70.000 fue la financiación,
precio de contado al momento de venta. Transcurrió un mes y se devengaron 10.000. 70.000 más 10.000, 80.000. Se juzga de que solo se va a recuperar del crédito eh, el 40%. Los intereses por devengar todavía son de 20.000 pesos. ¿Cómo se mide al cierre del ejercicio? Parece que no nos estamos entendiendo. Así que vamos a hacer un ejemplito. Supónganse, vendemos. ¿Mm? Si vendemos precio de venta contado, perdón, contado. ¿Cuánto es? Pesos 70.000. Se vendió, supónganse, el 1 de diciembre del, del año 2. Del año 2. Perfecto. Al 31 de diciembre, digamos, se va a cobrar totalmente el crédito, si es 1 de diciembre, enero, febrero, marzo, el 1 de marzo. Se tendría que cobrar el 1 de marzo del año 2, pesos 100.000, es decir, hay intereses totales que son iguales a pesos 30.000. Al 31 de diciembre, esto es X, perdón, X3 obviamente, ahí es 1 de marzo del X3. Como aquí hay intereses devengados que son iguales a pesos 10.000. Y acá hay intereses a devengar igual a pesos 20.000. Se estima un recupero del 40% del crédito. Bueno, ahí tienen toda la situación. Escuchen, ¿cómo se mide? Acá, antes de analizar la incobrabilidad, ¿cuánto es la medición contable?
Medición primaria, pesos, 80.000. Perdón, 80.000 al cierre. O sea, 70 más los intereses. Bueno, el ejemplo está completo. Escucha, se escucha oferta. ¿Cuánto? ¿A cuánto lo dejamos? 40.000. 40.000. 32.000. Muy bien, Elisama. Felicitaciones. ¿Por qué, Elisama? A ver si sale con vos, Elisama. ¿Por qué 32.000 exactamente? ¿Mm? ¿Por qué? Perfecto. Se calcula entonces el valor recuperable. A ver. Será igual a pesos, en nuestro ejemplo, a peso 80.000, porque es la medición primaria, y no confundirse y multiplicar solo por los 70.000, porque la medición primaria es 80.000, por 0,40, es decir, el 40%, como hizo Elisama, es decir, que esto va a quedar pesos 32.000. Vamos a las cuentas representativas. ¿Qué cuentas tenemos? Un esfuercito. ¿Qué cuentas tenemos abiertas al cierre del ejercicio? El crédito y, o sea, los deudores por venta, profe, Deudores por venta, muy bien. y los intereses a devengar. ¿Qué más? Eh, Bien, no sé. perfecto. Muy bien. Bien, perfecto. Dígame primero deudores por venta. ¿Cuánto va a decir? No, eso no va a decir deudores por venta. 80.000. ¿Cuánto dice deudores por venta? No, ¿cuánto dice deudores por venta? Fíjense al final. ¿Cuánto se va a cobrar finalmente? Se tendría que cobrar si se cobrara todo. Deudores por venta tiene que tener el importe total, 100.000. Muy bien. Deudores por venta, 100.000. Intereses a devengar, como dijeron bien. ¿Cuánto va a decir intereses a devengar? Una vez devengado, por supuesto, los intereses. 20.000, profe, porque faltan devengar 20.000 todavía. Exactamente, muy bien, 20.000. ¿Y qué nos queda? Que te des esta cuenta que está acá. ¿Cómo se llama? Los intereses positivos que ya se Pre- devengaron. no, la previsión. Estamos hablando de las cuentas que son de activos todas. La previsión
para deudores incobrables o para incobrables, ¿cuánto va a decir la previsión? ¿Qué importe? Bien, Marcos, previsión, exactamente. ¿Qué importe va a decir la previsión? Vamos, un esfuercito más. ¿Cuánto previsión? Elizama ya te dijo cuánto da y acá ya pudimos cuál es el valor recuperable. ¿Cuánto tiene que decir previsión? No, previsión no es 32. ¿Cuánto es la previsión? El valor recuperable es 32.000. ¿Cuánto es la previsión? ¿Sí? 48, profe. 48.000, muy bien. 48.000. Entonces, cuando sumamos ahora todo, ¿qué hacemos? Sumamos estas tres cuentas, que una está con, dos están con signos contrarias, porque regularizan justamente. ¿Cuánto da esto, el total? La suma de esas tres cuentas. Los 32.000. Los 32.000. ¿Vieron? ¿Cómo se midió el crédito? ¿Cómo se midió? ¿Por qué criterio quedó medido finalmente? ¿Por la medición primaria? Es decir, por el costo amortizado, o quedó medido el valor recuperable. Habla recuperable, profe. No, no es a valores corrientes. A valor recuperable, muy bien. Quedó medido al valor recuperable, que es el límite. ¿Queda claro en este ejemplo? Y en y el resultado que va, en el estado de resultado, que no tiene que ver con las mediciones. ¿Qué resultados habrían que reconocer? ¿Qué cuentas de resultados habría? ¿Sí? Bueno, quebranto, solo quebranto. Hay dos cuentas de resultados. Intereses, muy bien. Resultado vinculado con el crédito. Muy bien, intereses. Positivo, sí, exactamente. Tenemos intereses y tenemos quebrantos estimados. Porque una estimación no significa que está concretado. Para incobrable. Bueno, quedó un poco corto. ¿Cuánto de intereses? ¿Cuánto va de intereses? Importe 10.000. Muy bien. En el haber 10.000 porque como ustedes dijeron son positivos. ¿Cuánto aquí? ¿En quebranto? A ver si comprendimos. ¿Cuánto va en quebranto? No, no va a 32. 48, profe. 48.000. 48.000. Es lo que constituyeron como previsión. No se olviden que ustedes la previsión les restan
y por diferencia va a quedar el valor recuperable en realidad. Cuando ustedes deduzcan la previsión, va a quedar el valor recuperable. Bueno, Profe, una pregunta. ¿queda más claro con el ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con los otros 20.000 que quedan Sí, por devengar? no, y eso en el ejercicio siguiente, cuando se devengue, seguramente que si todavía sigue el crédito, se corregirá la previsión agregando los 20.000 pesos como incobrable también. ¿Entienden? Pero esos 20.000 son del ejercicio siguiente, no se puede considerar como parte de lo que se previsiona en este ejercicio porque son intereses que pertenecen al ejercicio siguiente. Conformarán la estimación de incobrabilidad en el ejercicio siguiente. Obviamente que en el ejercicio siguiente se va a volver a juzgar cuánto es lo que se puede cobrar. O sea que, por ejemplo, se Mm, sacaría de nuevo todo, o sea, sería lo mismo. Por ejemplo, si seguimos considerando que en el próximo ejercicio la incobrabilidad es perdón, el valor recuperable es de 40%, si hay que establecer con el sí. devengamiento. Ah, ok, eso. Me Claro, quedó la sería, duda. por ejemplo, tendría que corregir ahí 8.000 pesos el quebranto, porque va a devengar 20.000 pesos más de intereses y como 100.000, sería 100.000 pesos de crédito y 40% de lo que se recupera, el quebranto, perdón, si está reconocido 48, va a tener que reconocer 12 más para que llegue a 60. ¿Entiendes? Sí, sí, bajo lo mismo supuesto. Tendría que llegar a 60 para que quede 40.000, ¿sí? Lo que se estima cobrar sobre 100.000. Pero eso es en el ejercicio siguiente. No puede calcularse una previsión sobre un importe que no existe. Los intereses a devengar no son importes que existan, que representen valor a la fecha de cierre. Y respecto a la pregunta que dice, no quedan cancelados los 32. Vuelvo a insistir, el crédito queda por 32.000 pesos expuesto en los estados financieros en el rubro crédito. ¿Por qué? Porque justamente si miramos arriba, ¿qué vemos? Que deudores por venta tiene 100, dice saldo deudor 100.000. Le restamos 20.000, queda 80. Le restamos 48, queda 32. En el estado de situación patrimonial, ¿sí? Cuando ponemos en el estado de situación patrimonial al 31/12 del X2, se expondría en respecto a esto, el rubro crédito iría crédito, escucha todo, pesos, ¿cuánto? El rubro crédito, a ver si le dan una alegría acá al profesor. ¿Cuánto colocamos crédito? ¿Qué importaría? Estado de situación patrimonial, 100, 80, 40, ¿cuánto va? Esto es lo que por ahí en los parciales nos muestran, hacen todo eso y no saben después qué cifra va a los estados financieros. ¿Qué cifra va al estado financiero? 100.000, profe. No. ¿Cómo se mide? Por el valor final directamente me dirían, por los 100.000. En otro no. La contabilidad se maneja por cuenta. ¿Qué Los dicen treinta las y cuentas? dos creo que. Contable. 32.000, obvio. ¿Y para qué si vieron? Esto es, muchas veces el profesor le dice a la profesora Gablachi que está equivocada, que hay que ver cómo exponen, digamos, porque si ustedes pueden hacer todo esto, pero ya ves,
Ya ven que no están captando que realmente la medición contable termina siendo el valor recuperable y eso es lo que hay que exponer. 32.000, acá va 32.000 en realidad. Entonces, crédito va a ir en el estado de situación patrimonial expuesto por 32.000. Eso se llama falta de consistencia, ¿vieron? Y cierta incoherencia. Hacemos todo, pero después llevamos 100.000 o llevamos 80.000 a los estados financieros. No. ¿Por qué previsionamos? Porque lo que estamos estimando a la fecha de cierre de un crédito cuya medición primaria es de 80.000, que solamente estaríamos cobrando 32.000 de los 80.000 pesos. Eso es lo que se está viendo. Bueno, vamos a dejar esto porque esto era un ejemplo nomás. Y pasamos por último, en el caso de los pasivos. ¿Qué pasa en el caso de los pasivos? Costo de cancelación o límite, el valor límite, perdón, se llama costo de cancelación. Así como se llama valor recuperable para los activos, es el costo de cancelación para los pasivos. Dice, las deudas no medidas a su costo de cancelación, las que no están medidas, tienen que compararse al cierre con su costo de cancelación. El costo de cancelación tiene que surgir por el cálculo del valor actual con la tasa que fijaría el acreedor, obviamente. ¿Mm? Tenemos que ver que una deuda cuya medición primaria es a la tasa pactada, es decir, más los intereses a la fecha de cierre, ¿qué pasaría si esa deuda no puede estar medida por menos de su costo de cancelación? Supónganse que contraemos una deuda por 50.000 pesos y que hay intereses devengados a la tasa pactada por 60.000 pesos al cierre del ejercicio. Si el costo de cancelación es de 65.000 pesos, podemos medir a 60.000 pesos porque la deuda, perdón, si el costo de cancelación es 55.000 pesos, obviamente que podemos medir la deuda porque no está por debajo de su costo de cancelación. Si en cambio es 65.000, tendríamos que medir a los 65.000 porque si no la estaríamos subvaluando la deuda porque la deuda no tiene un valor menor que 65.000 pesos a la fecha de cierre del ejercicio. Actúa como límite de medición inferior. No se puede medir por debajo del costo de cancelación. Bueno, hasta aquí estamos. Consultas. Con esto cerramos el tema de créditos y deuda. ¿Puedo volver a ponerlo de recién, profe? Así ¿Qué lo ponemos. consultas? Sí, cómo no, por supuesto. Profe, profe, ¿me Sí, escucha? adelante, Elizabeth. Sí, Elizabeth. Ahora sí ya me anda el micrófono. La escucho. Le quería consultar sobre lo que acabo de decir, ¿qué es el valor límite de la deuda? ¿El 65 o el 55? Claro, por ejemplo, ya le di los dos ejemplos. Supónganse, vuelvo a repetir, tomen los datos. Si es una deuda de 50.000 pesos, que devenga intereses hasta la fecha de cierre de 10.000. Medición primaria a la tasa pactada 60.000. Medición primaria 60.000. ¿Tá? Si el costo de cancelación a la fecha de cierre, supuesto 1 pongan, es 55.000, queda 60.000 porque no está por debajo de su costo de cancelación. ¿Tá? Queda la mención primaria. Pero si el costo de cancelación, supuesto 2, es 65.000, ¿sí? 65.000, significa que medir a 60.000 es estar subvaluando la deuda.
no puede estar medida la deuda por debajo de su costo de cancelación. 60 estaría por debajo de 65. Entonces se mediría a 65.000, que es el costo de cancelación. En el supuesto 1 que le di, quedaría medida a 60.000 y en el supuesto 2 quedaría medida a 65.000. ¿Estamos, Erizama? Sí, sí, Si no, le ahora me reitero, no hay quedó claro. ningún tipo de problema. Bueno. Se entiende también que lo inverso al valor recuperable, este actúa como límite inferior, no como límite superior. ¿Sí? Los activos no pueden medirse por arriba, ¿sí?, de su valor recuperable. Y en cambio los pasivos no pueden medirse por debajo de su costo de cancelación. ¿Está la foto o no? Sí, profe, sí, ya había Imagino que sacado. sí, ¿no es Voy a cierto? decir. Sí, pero ¿Alguna justo consulta? usted estaba Porque, hablando, no me quería mira, interrumpir. no, no, por supuesto. No quiero, digamos, estamos muy cerca del parcial y a mí me interesa de que ustedes estén bien preparados. Así que, ¿alguna pregunta que les haya quedado sobre este tema? Porque es un tema muy importante, el tema de créditos y deuda. Obviamente con González, con el profesor González van a haber varias aplicaciones, pero vieron que con ejemplos muy pequeños uno puede empezar a asimilar los conceptos y es el consejo para ustedes. Hacer ejemplos nomás de este tipo y fijar primero los conceptos. Después, entonces, fijarse el tema de todo el cálculo matemático que implica el cálculo de la tasa de interés. Entonces, ¿sobre qué se calcula el importe que se previsiona a la fecha de cierre? Si hay que previsionar. Pregunta para ustedes. Sobre la medición primaria, que sería el valor actual a la fecha de cierre de acuerdo a la tasa pactada. Por ejemplo, en el caso de 80.000, como dicen ahí. ¿Está? Entonces, la medición primaria, que sería la tasa pactada, costo amortizado o valor actual con la tasa pactada. Y ahí sí, obviamente, como el valor recuperable está por debajo, queda el valor recuperable, porque no se va a recuperar más que eso. Muy bien, perfecto, Leandro. Ah, ¿no escucha? ¿No se escucha? ¿Están Sí se le escuchando o escuchó, no? profe, por eso preguntó Ah, Rodrigo perfecto. Marcos si se escuchaba, pero por eso le pregunté si se refería a él porque estaba hablando o se refería a usted. Bueno, está claro entonces, siempre se calcula sobre la medición primaria, no sobre la medición inicial. Fíjense, en el ejemplo que se dio, si ustedes calculan sobre 70.000, es equivocado, porque esa es la medición inicial, no es la medición primaria, que es la medición a la fecha de cierre, sin evaluar todavía el riesgo de incobrabilidad. Si calculan la previsión sobre los 100.000 es un valor futuro, es incorrecto. Están calculando sobre intereses todavía que no están devengados. Se debe calcular sobre la medición a la fecha de cierre. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo estoy dejando. Tienen mañana con el profesor González y nos vemos el martes a las 18 horas. Bueno, hasta Bueno, profe, luego. muchas gracias.